A la Carpa FM Radio, un programa para el encuentro y construcción de virtudes del diálogo ciudadano, entrevistas a invitados especiales, narración de historias de vida y ejemplos de transformación social. Hablo sobre la libertad. A la Carpa FM Radio, un espacio para la reflexión de dilemas propios de nuestra época en Radio Usta 96.2. Los que gobiernan con tiros. Bienvenidos. Bienvenidos a la Carpa Radio FM. Hoy está con nosotros Manuel Estupiñán, Juan Diego Valdivieso y quien les habla, Fernando Guerrero. El tema de hoy trata sobre cuál es la percepción que tiene el ciudadano sobre la paz. Vamos a tratar esto trayendo con nosotros a una invitada muy especial, quien nos visita hoy en A la Carpa FM Radio. Juan Diego. Sí, se trata de la ciudadana Alix Salamanca. ¿Qué podemos decir de ella? Es una ciudadana preocupada por el tema actual, como estamos preocupados todos los colombianos, comunicadora social de profesión, y sería muy importante escuchar el tema desde ese punto de vista, qué piensa el periodismo, desde toda la información que tienen, desde los puntos de vista políticos, económicos, de la gente que manejan, con las personas que sufren la guerra diariamente. Entonces, damos la bienvenida a Alix. Traímos frases alusivas a la paz, al tema del día, a la pregunta del día. ¿Quién trae hoy a la Carpa FM Radio frases alusivas a la paz? Manolo. Pues la primera frase que podríamos recordar es la del artículo constitucional que habla de la paz. Y entonces deberíamos decir que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Primera frase. Muy bien. ¿Quién tiene más frases? No, pues yo pienso que con esa frase quedamos todos fríos, porque imagínese que una frase tan importante está en la Constitución y no la podamos ver realizarse. Bueno, habiendo presentado a nuestra invitada especial, preséntate tú un poco, Alice. ¿Qué tienes para decir hoy a nuestra audiencia de A la Carpa FM Radio? Pues muchas gracias por la invitación, pero yo, haciendo referencia a las frases, diría que es más como qué estamos dispuestos a dar como colombianos, qué estamos dispuestos a hacer para generar esta paz, porque hay opiniones que están a favor y en contra, pero es más que estamos dispuestos a dar, porque si vamos como periodistas a entrevistar personas que hayan sido pues reinsertadas, que hayan estado en esta violencia, ellos nos van a decir de frente normalmente no podemos dar nuestros nombres, porque si los damos las empresas no nos contratan. Entonces es qué tanto estamos dispuestos nosotros a dar. Si alguna persona es empresario, usted está dispuesto a contratar a una persona que haya utilizado las armas para sobrevivir, y le preguntaríamos a ellos y dirían algunos sí y otros no. Lo mismo nos pasa en este momento, algunos están de acuerdo con la paz y otros no, y no sabemos qué tanto estamos dispuestos a dar para poder llegar a esa paz. Muy bien, Alice, ¿qué tanto estás dispuesta tú como ciudadana a dar por la paz? Diría que todo, pero siendo honesta, es más en lo que esas personas o aquellos que están en este momento pues en las calles estén dispuestos a cambiar esa percepción de ellos también. Porque si estoy dispuesta yo a entablar un diálogo con una persona que haya salido pues de la guerra, también estoy dispuesta a generar una amistad y estoy dispuesta a llevarlo a mi casa, que conozca a mi familia. Como usted, como ciudadano, ¿usted también está dispuesto a hacer eso o le da miedo? Y si nosotros no cambiamos esa perspectiva, no vamos a hacer absolutamente nada por la paz. Porque el gobierno puede tener negociaciones, pero nosotros mismos no somos capaces ni siquiera de entablar un diálogo con nuestros enemigos. Porque el que es mi enemigo, de primera mano, nunca volverá a ser mi amigo. Y si no somos ni siquiera tolerables ante situaciones como estas, mucho menos lo vamos a hacer para una sociedad. Así que el cambio lo tenemos que hacer desde nuestras mentes, para replantearnos ese casé que tenemos en la cabeza y decir, sí, vamos a apostarle a esa paz. Alice, pero me surge una inquietud. Cuando respondes todo, que estarías dispuesta a dar todo por la paz, ¿ese todo incluye el hecho de tributar más? Es decir, pagar más impuestos, porque es que el posconflicto y la paz... Y la palabra todo.
Claro, es decir, implica una serie de gastos que no podemos simplemente con las intenciones de buena voluntad asumir. Y entonces, en ese sentido, pues quiero preguntar si ese todo, en su concepto, implica estar dispuesta a pagar más impuestos, porque si hay algo que le duele al grueso de la población es que le metan la mano al bolsillo. Claro, es precisamente eso. Pero si usted da más impuestos y aporta más a este país, usted lo hace con la convicción de que sí va a cambiar eso. Pero si no va a cambiar, entonces usted no daría nada. Y en este momento lo que pasa es eso. Muchas personas vemos que nos meten la mano al bolsillo, pero que la paz no está cambiando. Y nos encontramos en redes sociales que vemos fotos de los máximos comandantes guerrilleros que están pues disfrutando en La Habana prácticamente como unas vacaciones. Y nos encontramos luego que llegan a regiones acá de nuestro país donde están prácticamente haciendo discursos políticos. Entonces decimos, ¿a qué jugamos? Si yo como ciudadana estoy dispuesto a pagar más impuestos para que la paz se haga, entonces ellos ¿por qué no están dispuestos a generar una paz sincera? O el gobierno nacional ¿por qué no está dispuesto también a decir, bueno, vamos a hacer estos acuerdos y los vamos a cumplir? Porque pareciera, según lo que nosotros vemos o percibimos en los medios de comunicación, que nadie sabe para dónde va. O están improvisando. Eso según mi percepción. Me imagino que los oyentes tendrán otra percepción. Sí, claro, muy bien. Alex, ahorita tocaste un tema importante y fue, quiero volver al tema de cuánto estamos dispuestos a dar por la paz. El canal Caracol últimamente está sacando una campaña en la cual dice #YoPerdono. Entonces salen diciendo, bueno, las presentadoras o cualquier tipo de personas y salen manifestando qué personas, qué perdonan, pues. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿A quién has perdonado últimamente, o si estás dispuesta o si te gustaría apoyar ese tipo de campaña, o si te parece buena ese tipo de campaña? Te respondería desde mi participación periodística, ¿sí? Normalmente pues he entrevistado a ciertas víctimas de esta violencia y creo que son las que más nos enseñan a perdonar. Nosotros como ciudadanos que no hemos visto la guerra o que no hemos sufrido la guerra como lo han sufrido otras personas, no sabemos qué es perdonar. Mientras que ellos, a pesar de su dolor, dicen sí, vamos a perdonar, y perdonamos sinceramente por el hecho de que han sufrido, han intentado obtener una reparación por parte del gobierno nacional, de pronto la han alcanzado o sencillamente no la han alcanzado porque se vencieron los términos, pues ustedes son más abogados que yo, pero sinceramente pues ellos sí la hacen a convicción. Ellos sí dicen perdón, olvido y empecemos de cero, pero empecemos bien, formemos y forjemos un nuevo país. Nosotros como ciudadanos que no hemos tenido pues esa situación de guerra, lo que hacemos es decir, no, yo soy una persona demasiado rencorosa, yo sinceramente no voy a perdonar. A mí el que me la hace me la paga, y es un dicho que normalmente se escucha ante la sociedad. Esas situaciones es cuando nosotros debemos analizarlas y comprenderlas. ¿Y quién es el que nos las debe ayudar a analizar? Precisamente el gobierno y precisamente los medios de comunicación. Continuando con el tema de esto, precisamente te preguntara, digamos, por lo personal, o sea, evidentemente para desencadenar el conflicto tenemos que aplicar la paz en nuestra vida cotidiana. En nuestra decisión de, por ejemplo, estar haciendo una fila y respetarla, en nuestra decisión de no adelantar por la derecha de las motocicletas, por ejemplo, ese tipo de cosas generan violencias cotidianas que pueden generar o en una pelea o en simplemente en tomar la decisión de respirar un poco y aplicar otra alternativa. Mi pregunta iba más dirigida a eso, o sea, en tu vida cotidiana, ¿a quién has perdonado? ¿O a quién estarías dispuesto a perdonar? Yo he perdonado a todo el mundo y he perdonado, la verdad, situaciones demasiado difíciles de mi vida, que para mí me marcaron y que esas situaciones me hicieron ser lo que soy hoy. Y hoy siento que por lo menos yo soy una gran persona. Y el hecho de perdonarlas no significa de pronto ir a decir yo te perdoné o usted para mí fue importante. Esa persona, a pesar de que me causó un dolor muy grande, fue también la persona que me hizo darme cuenta de los errores que yo estaba cometiendo. Y por eso yo dije, tengo que volver a mi vida, tengo que dar un giro, y no solamente dar un giro de 180 o 360 grados para volver a iniciar, sino tengo que iniciar partiendo de esos errores para corregirlos. Yo he perdonado a esas personas, o a esa persona en especial que para mí me hizo mucho daño.
pero no tengo por qué estar comentando todo el tiempo pues lo que normalmente a mí me sucedió. Lo mismo pasa con las personas que son víctimas de la violencia. Sé que a ellos no les gusta estar recordando pues estos momentos tan dolorosos y difíciles, porque nos hemos encontrado desde violaciones, masacres, dejar todas sus viviendas atrás, utensilios, todo, o sea, dejar todo tirado para poder salvar su vida. Claro. Y si nosotros mismos valoramos nuestra vida, si la apreciamos, si nos valoramos a nosotros mismos como seres humanos, ahí es cuando nosotros decimos, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y replantearnos, volver a iniciar, pero volver a iniciar corrigiendo nuestros errores, porque de nada sirve pasar la hoja y que el dolor siga allí para yo seguir con esa violencia. Cuando usted decía esos casos de que si me colo en la fila, o que si acelero, que si cierro pues a un ciclista, que normalmente pasa, son costumbres cotidianas que nosotros tenemos, pero de esas costumbres y de esos errores nosotros podemos generar cultura, y esa cultura empieza desde mi persona, desde mi yo interior, qué voy a hacer conmigo mismo. Y eso es cuando uno tiene que corregir. Desde ahí empieza esa paz. O sea, no podemos pretender que el gobierno nos hable de paz, o que nosotros tratemos de que el gobierno haga paz, cuando normalmente en redes sociales estamos degradando al presidente o degradando a la persona que habla sobre ciertos temas, cuando yo no soy capaz ni siquiera de analizar esos temas. Yo no soy capaz de decir, o sea, yo en realidad no entiendo el derecho, yo en realidad no sé de esto. Yo lo único que hago es analizar y ser un poco crítico frente a esas situaciones. Entonces lo mismo, si soy crítico, corríjase usted mismo para poder llegar a generar paz desde su interior. Porque si usted cambia su interior, cambia su exterior. Alice, pero hablando del perdón, si aparece alguien que no está dispuesto a perdonar, ¿qué pasa? ¿Qué piensa frente a eso? Es decir, ¿existe la posibilidad también de no perdonar? ¿O definitivamente todo implica que la obligación es de hacerlo, de perdonar? La obligación es la obligación que usted se ponga como persona. Si usted no lo quiere perdonar por X o Y motivo, pues tampoco genere más violencia, ¿sí? Por eso siempre nos dicen en nuestras casas, o bueno, en algunas familias, pues nos dicen, para pelear se necesitan dos. Y si hay una persona que está peleando y usted definitivamente no quiere pelear con esa persona, usted no está siendo masificador de violencia, usted simplemente lo está dejando quieto. Normalmente cuando usted se queda callado, no es porque usted no tenga nada para decir. Siempre todas las personas tenemos algo para decir, pero nos quedamos callados para no generar como más esa violencia que está haciendo. Si lo perdono o no lo perdono, creo que cabe más dentro de la persona que está peleando, si quiere aceptar mi opinión y quiere conocerla, o sinceramente no, y por eso para mí como no es como tan importante escuchar. Por eso se dice una frase muy común que a palabras necias oídos sordos. O sea, si yo no quiero generar más violencia, pues yo sencillamente no tomo lo que esa persona me está diciendo, y tiene dos soluciones: seguir peleando o sencillamente pues arreglarse solo, ¿no? Porque yo no voy a seguir pues en esa discusión que no es. Y de perdonarlo o no perdonarlo, es perdonar desde el interior. Lo que yo decía, no es necesario decirle a la persona es que yo lo perdoné, no. O sea, la persona se da cuenta que usted de alguna manera lo perdonó, o si no, no existirían los amigos. Si usted no es igual a su amigo, entonces usted no sería amigo de él, pero usted es amigo de él a pesar de sus diferencias. Alice, mira, si el tema es encontrar cierta importancia a la perspectiva que tiene todo ciudadano en relación a la paz, y vemos que pueden aparecer muchas posturas, es importante, y tú creerías que sería importante, tal vez conocer de manera general, lo más concreto posible, la percepción sobre la paz de todos los ciudadanos, para poder llegar a un común acuerdo para un proceso, o para poder decir que tenemos una paz duradera. Es importante la perspectiva de todos los ciudadanos sobre la paz, a pesar de que nos vamos a enfrentar entonces a diversas opiniones que nos llevarían a diferentes posturas, a diferentes puntos de quiebre. ¿Qué dices tú, Ale? Claro que sí, o sea, sí es importante conocerlo, pero creo que a pesar de que se han hecho censos y a pesar de que se han hecho encuestas, o los medios de comunicación han realizado encuestas, no es factible llegar como a cada una de las personas, ¿sí? Siempre toman como la gran mayoría dijo esto, la minoría dijeron esto o aquello. Lo que se podría llegar a realizar es que pues sean honestos con las personas, ¿sí? Desde partiendo de la primera pregunta que ustedes hicieron, o sea, ¿qué está dispuesto usted a dar para la paz?
letra A, B o C. Si usted está dispuesto a emplear a una señora de servicios generales o de aseo que le ayude en su casa que haya sido reinsertada, ¿usted está dispuesto? Pregúntele a la gente de frente, ¿sí? De esa manera pues empiezan a contestarnos si estoy dispuesto o no estoy dispuesto. Y a lo que no están dispuestos es precisamente lo que se debe cambiar o en lo que se debe trabajar más. Y creo que la gran mayoría está dispuesta, pero está dispuesta con límites. O sea, yo estoy dispuesta a trabajar a la paz, pero tengo un límite. Y eso le pasa a la gran mayoría de personas. Tengo un límite porque ese límite no lo conozco. No entiendo directamente todo lo que se habla de paz. Entonces, si yo no lo entiendo y no tengo a nadie que me lo explique, si alguien me lo explicara, creo que yo entraría a encontrar a un punto medio de decir, listo, estoy dispuesto a hacer esto, a esto voy a trabajar y con eso voy a empezar a corregir. Y con esto vamos a empezar a corregir sociedad. Es importante para ti darle saber entonces de qué estamos hablando y hasta dónde son los alcances en relación con la paz. Sí, claro. Sí, ahora te hago esta pregunta, Alex. Para ti, ¿qué es, como ciudadana, para ti qué es el conflicto armado? Ni siquiera lo entiendo, ¿sabe? Y creo que la gran mayoría de personas le pasa lo mismo. Pero ¿qué entiendes? ¿Qué puedes entender? O sea, dinos, ¿qué entiendes tú por conflicto armado? Dinos algo. Para mí el conflicto armado es simplemente un grupo que no está de acuerdo con algunas normas y algunas leyes que hay en el país y sencillamente se fueron a las armas. Desde el momento que ya se acabó pues la conquista, la Nueva Granada, la Gran Colombia, o sea, después de esa historia nosotros no entendemos en realidad, o sea, nadie la entiende. O sea, nunca lo entendimos, simplemente vimos que había más violencia y que llegó un momento en la época de la historia de Colombia que el narcotráfico también generó violencia y que en cada una de las ciudades pues había peligro de que pusieran bombas y demás y muchos se escondían o temían salir de sus hogares, incluso en horas de la noche, pero no sabemos qué es lo que está pasando. O sea, no sabemos ni siquiera cuándo fue la guerrilla, ni cuándo fue la época de violencia de la droga, ni mucho menos que si ahorita pues normalmente que a veces pasa en algunos barrios que la mano negra. ¿Sí? O sea, situaciones como esas nunca las entendemos y no sabemos de dónde surgieron, ni por qué luchan. Alex, te iba a preguntar, ahorita estabas hablando sobre, digamos, la manera en la que la educación resulta ser dramática para cambiar el giro de violencia que tenemos en la cabeza. Listo, tenemos eso. ¿Cómo hacemos para generar esa cultura de paz? Partiendo de la base de que los gobiernos que hemos tenido, no sé de hace cuánta data, pero casi que ningún gobierno se ha dedicado realmente a educar al pueblo. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros, pueblo, educarnos como pueblo? Y es que sencillamente pues partiendo desde la educación no lo van a hacer. Veíamos hace algunos años unos videos muy curiosos donde decían, claro, la educación se mejoró en los pueblos, municipios, ciudades, porque ahora ya no se utiliza el tablero de tiza, sino se utiliza el tablero acrílico o sencillamente tenemos un video bin bastante práctico donde el docente puede agrandar el número con su propia mano sin utilizar un computador. Sigue siendo la misma. O sea, usted está aprendiendo el abecedario completo A, B, C, pero está haciendo exactamente lo mismo. Simplemente cambiaron la metodología de que ahora es electrónico o que ya no se utiliza el tablero de tiza a que se utiliza marcador, pero están haciendo la misma educación. A un estudiante cualquiera, un joven de 16 años, usted le dice, léase este libro y el estudiante no lo va a leer porque usted como docente se lo dice. El estudiante lo lee porque algún amigo se lo recomendó o porque sencillamente su amigo profesor, su amigo docente le dijo, este libro lo centra usted en la situación que usted está viviendo. Por lo menos por curiosidad lo lee, o así sea, lee el título y de pronto el prólogo. Si nosotros empezamos a crear esa metodología, si empezamos a crear esa percepción en esos estudiantes, en esos jóvenes, creo que llegaríamos también a masificarla. Y masificarla desde las escuelas. El niño aprende a dibujar porque le pusieron los colores y le pusieron de alguna manera la cartilla en blanco para que él coloreara. ¿Sí? Ahora, si no solamente le pongo la cartilla, sino le empiezo a explicar un poco la situación que está pasando, el niño me va a dar una explicación de acuerdo a su infancia, de acuerdo a su inocencia. Y si yo empiezo a analizar esas situaciones y empiezo a analizar esa perspectiva, creo que yo cambiaría la educación y la cambiaría desde un principio, desde esa infancia, desde el primer color que se le da al niño para que dibuje, o desde que el niño aprende a ir al baño, o aprende a hablar con su mamá, o aprende a hablar con su papá. O sea, es cambiar desde un principio. Entonces, nosotros ya nos dimos cuenta que de pronto la educación no es tan buena, que podemos cambiarla y que debemos cambiarla. ¿Por qué no hacerlo?
Y el gobierno nacional dice, es gratuita y la pueden hacer para que todos los jóvenes de vereda estudien y demás. Pero por ejemplo presentan casos en Bucaramanga donde el joven de vereda no tiene forma de llegar a su colegio porque tiene que caminar 2 horas o 3 horas y si llueve peor porque no hay forma de llegar. Entonces, si desde el gobierno no trabajamos bien, los docentes menos van a trabajar bien y mucho menos le podemos exigir a un estudiante porque el estudiante, o sea, da lo que le dieron. Uno da lo que recogió, no es más. Usted se preocupa en la medida en que usted dice, desde mi perspectiva yo puedo hacer algo. Si yo leo un libro, lo leo para qué. Y si sencillamente no leo un libro, porque no me interesa, veo la televisión o qué es lo que yo hago. Y si nos vamos y pasamos la otra página y nos vamos y nos centramos frente a esas personas que realizan un reciclaje y ellos están cuidando el medio ambiente, entonces yo ¿por qué no puedo recoger el papelito del dulce que me dieron a la hora del almuerzo y lo boté a la calle? ¿Por qué no lo puedo llevar en el bolsillo y simplemente botarlo en una caneca? ¿Por qué no puedo recoger el que me encuentro en la calle? También, ¿por qué no puedo recoger el que me encuentro en la calle? Y creo que lo hacen, no, pocas personas lo hacen. Y cuando lo hacen, muchas personas a su alrededor dicen, ay, tan bobo, ¿para qué recogió ese papel? O sea, imposible, se untó las manos de mugre. O sea, ahí está la oportunidad de educar. Ahí está la oportunidad de hacer paz. Total. Sin ir a la educación. O sea, sin ir a un colegio, sino es el pueblo educando al pueblo. ¿Y yo qué hago? Claro, es eso. ¿Yo qué hago para generar esa paz? Desde mi mundo, desde mi perspectiva, ¿usted cómo aporta? Pero si no queremos aportar, definitivamente no lo hacemos. Muy bien, muchas gracias, Alice, por las respuestas tan amplias y profundas y atinadas que has presentado hoy en este programa. La pregunta sobre precisamente sobre cuál es la percepción que puede llegar a tener un ciudadano sobre la paz nos llevaría precisamente a eso, a diversas posturas muy amplias sobre qué puede llegar a ser qué es lo que puede llegar a ser contenido en un recipiente llamado paz. Y llegamos al punto neurálgico, mi querido Manolo, que es que si llevamos este tema a una votación abierta, pública, generalizada, a los millones de colombianos que entrarían a través de su voto a consignar qué piensan o qué consideran o qué percepción tiene sobre la paz, pues tal vez todos, si no hay una información adecuada, si no hay una información atinada sobre la dimensión de la paz de la que estamos hablando, pues no va a haber una muy acertada posición unánime sobre lo que es la paz. La paz, bien se dijo acá, puede ser estar atento a apoyar solidariamente acciones humanas, pero tal vez eso no es lo que va a entrar a ser parte del objeto del plebiscito o el acuerdo que va a salir a deliberar. Y entonces una percepción de un ciudadano sobre la paz, aquí abierta, nos lleva precisamente a la necesidad de que hayan espacios de deliberación sobre lo que se va a votar. ¿Cuál es el objeto o la dimensión de la paz que vamos a tocar en una posible votación? No sé si ya para despedir a nuestra invitada especial quisiera precisar algo más. Yo quiero hacerles una pregunta. Ustedes tres son abogados. ¿Ustedes también le apuestan a la paz? Ustedes no solamente desde el derecho, sino como ciudadanos, ¿ustedes sí le apuestan a la paz? Veo que quieres entrar en el debate que sigue después de la cortina, mi querida Alice, pero entonces damos paso a eso y si quieres, y lo decide el productor, la haremos parte y será bienvenida al debate que le sigue a este programa. Manolo. Pues frente a la pregunta, debo responder con toda la contundencia, claro que sí. Es decir, le apuesto a la paz y no creo que ningún colombiano no le apueste. Realmente, en el año 91, cuando se hizo la Constitución, todo el mundo le apostó a la paz. Fue un tema de consenso. Y es que en la misma Constitución del 91 quedó la paz establecida como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Lo que pasa es que el país pensó que por estar ahí escrito, al otro día, el 5 de julio, el país pensó que por estar ahí escrito, al siguiente día, el 5 de julio, ya íbamos a ver esa paz que siempre se ha anhelado en las calles. Y esto va atado a una falsa creencia que no solamente ha existido en Colombia, sino en otros países andinos, y es el hecho de pensar que para que las cosas se den y se materialicen, deben estar allí, en una constitución,
o en una ley o hacerse una reforma, cuando las cuestiones más bien empiezan es por cambios en la cultura. Es decir, por más que quede escrito en una ley o en una norma que tiene que haber paz, eso no es garantía para que la haya. Ejemplo de ello, la Constitución del 91. Entonces, a mí me parece que sí, obviamente le apostamos a la paz, lo hago en mi condición de ciudadano, de abogado, pero estoy seguro que todos los colombianos, a pesar de las diferencias que tengamos, ideológicas, de credo o de percepción en cuanto a este proceso de paz, estamos jugándonos un terreno muy importante por la paz. El asunto es que quizá no hay claridad sobre cuestiones relacionadas con la forma como se está llevando a cabo ese proceso. Y hace unos minutos les escuchaba hablar de la educación, y a mí me parece que la educación no es sinónimo de capacitación. Es decir, no solamente podemos mirar la educación desde el punto de vista de la cobertura, es que así cogiéramos a todos los colombianos y les explicáramos en qué consisten los acuerdos de La Habana, y les explicáramos de manera detallada todo el proceso que se ha seguido, en este caso pues con el grupo de las FARC. Si estos colombianos a los que estamos capacitando previamente no les hemos dado las bases de un buen bachillerato, las bases de una buena universidad, las bases de un buen posgrado para entender temas complejos, y que son complejos de entender porque ni siquiera hay acuerdo entre ellos. Vemos, por ejemplo, el procurador, que es una persona pues que entiende el derecho, como también están por la otra orilla los agentes del gobierno, los ministros, el presidente, que sin lugar a dudas sabemos que tienen sus asesores jurídicos. Y si vemos todas estas discusiones y estas inquietudes que surgen entre personas que dominan en buena medida y en un grado muy exitoso de competencias el área jurídica, vemos estas discusiones, estas inquietudes, estas dudas. Imaginemos lo que esto puede generar en un ciudadano que no tiene las competencias para entender estos debates. Entonces, igual no sacamos nada capacitándolos y explicándoles en qué consiste esto, si previamente no les hemos dado las herramientas para que emitan juicios de valor, críticos, reflexivos, en torno a este proceso. O sea que, de todas maneras, los estamos dejando mudos, pero con la información. Bien, Manolo, mira, yo pienso que lo que tú estás diciendo está muy bien dicho. Pero sí me queda una sensación, y es que hay una casi que imposibilidad que a nivel nacional haya una consulta o un plebiscito sobre algo básico. Porque si reducimos a algo básico la paz, se puede presentar. Si la volvemos algo de dimensiones inconmensurables, también se pueden presentar así. Los debates que se hacen a nivel nacional entre las altas dignidades del Estado precisamente son sobre dimensiones de la paz que tienen rasgos difíciles de interpretación y que pueden llegar a ser contradictorios o contrapuestos entre sí. Pero la pregunta es, Manolo, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto de la paz que sale a ser deliberado, puesto en el conocimiento de la ciudadanía? ¿Cuál es la ventaja de preguntarle al ciudadano sobre la paz? ¿Y qué es lo que realmente él está, de la parte grande de la paz o abstracta de la paz, él está pronunciándose? Eso me parece que es lo que debemos empezar nosotros a cortar. No sé usted qué piense, Juancho. De la paz, pienso que con esa política es una política incluyente. Cuando le preguntamos a todos qué queremos hacer con nuestro país, estamos incluyéndolos a todos mal que bien. Lo que dice Manuel es cierto, o sea, no les, a lo mejor el gobierno o a lo mejor las políticas estatales actuales y en los últimos tiempos no nos han incluido a todos como deberían, no nos han preparado a todos como deberían, y entonces nos disgregan. Y como nos disgregan, entonces tenemos opiniones distintas al respecto. Letrados, no letrados, partidarios de la paz, guerreristas que llaman, todos estamos sin saber muy bien hacia dónde va este proceso de paz. Y tendrían el derecho a pronunciarse. Y tendrían el derecho a pronunciarse. Por supuesto. Y como tienen el derecho a pronunciarse, pues se va a hacer y se va a votar. Y tendrá la obligación el Estado de decir sobre
cuál es el objeto de la votación, y tendrán que hacerse las respectivas difusiones y garantías de información, de publicidad sobre cuál es el objeto. Bueno, piensen en esto, ¿cuánta gente irá a votar el plebiscito si tenemos una política de abstención importante? Manuel, ¿a usted que le gustan las predicciones? No, en este caso no me atrevo a hacerlo. Es decir, la prudencia es una de las virtudes que siempre debemos mantener y sería de mi parte una imprudencia dar una cifra aproximada. Más cuando pues me siguen inquietando muchas cosas relacionadas con este tema que estamos abordando. Es decir, ¿qué sacamos con capacitar a los ciudadanos si en últimas realmente los estaríamos incluyendo en un tema tan importante, o simplemente les estaríamos notificando o informando algo que finalmente ya es una decisión tomada? Lo digo porque, claro, todos debemos participar. Aquí tiene la misma importancia el voto, la voz y la opinión de una persona de estrato 6 que de una persona de estrato 1. Tiene la misma importancia el voto de un ciudadano, ¿ya?, que vive en una zona rural o que vive en una zona urbana. Pero es que probablemente tiene, y aquí hay una desventaja, y es quien no ha tenido la oportunidad o el acceso a la educación, va a tener una desventaja desde el punto de vista de la formación, ¿ya?, para entender muchas cosas y para emitir de pronto algunas reflexiones y para que su voto sea más crítico y para tener más elementos de juicio y participar en el debate nacional, en esa deliberación. Entonces va a estar en una desventaja quizá frente a quienes sí han tenido la oportunidad o el acceso a la educación. Y eso es un punto que me preocupa, porque es que estamos ya en el punto de no retorno. Estamos en el punto de no retorno porque si estamos a portas de protocolizar emblemáticamente este proceso, pues no tenemos la infraestructura y no tenemos los elementos para que sea sostenible, en el sentido de que lo ideal sería que todos los ciudadanos de todos los rincones de la patria tuviesen plena conciencia y pleno conocimiento de todas las implicaciones que implica la paz. Pero volvemos al punto, Fernando, no la paz como lo expresas en un sentido básico, sino la paz en el sentido de todas sus complejidades. Porque es que la realidad es que este asunto es más básico, es más complejo que básico. Muy bien, vamos a dar un cierre especial. Alice, invitada especial, pasaste de entrevistada a ser parte de este debate. Vamos a ir ya cerrando un poco con conclusiones de cada uno de los actores. ¿Qué tienes para decir, Alice? Lo que dice Manolo es cierto. Yo puedo educar a las personas, pero ¿qué tanto mediante la educación sí me van a entender o no me van a entender? Y si necesito que me entiendan, el gobierno nacional ya decidió por mí, porque se supone que yo como ciudadano voto por una persona, voto por un político para que ellos decidan estos temas por mí. Muy bien. Conclusión de cierre, Manolo. Una frase concluyente tuya. Bueno, yo diría que en estos asuntos de política, del Estado, en este caso, estamos reflexionando algo que tiene que ver con la paz. Pues yo diría que en política lo único cierto es lo que ya pasó. Abra comillas, otra vez, ¿cómo es? En política lo único cierto es lo que ya pasó. Y no podríamos aventurarnos a imaginar consecuencias o hechos que quizás sucedan de una manera más compleja o quizás sucedan de una manera más sencilla. Amanecerá y veremos. Voy a dar, antes del doctor Juan Diego, una conclusión de cierre, que es la siguiente. Abro comillas. La votación al ciudadano es sobre el acuerdo de paz suscrito entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Si se va a votar sobre si se acepta o no se acepta ese acuerdo, se debe conocer el acuerdo. Dependiendo del contenido del acuerdo, sabemos cuál es el contenido de la paz a la cual se refiere dicho acuerdo. Cierro comillas, doctor Juan Diego. Tenemos dos definiciones de paz entonces. O la paz tiene la definición que se le quiera dar en el acuerdo, por un lado, y por otro lado se tiene la definición de paz que tiene el ciudadano de a pie. Entonces,
Si ambas no concluyen en una misma definición, pues va a haber el problema de educación que estábamos hablando anteriormente todo este tiempo. Porque entonces van a venir la vulnerabilidad respecto al manejo de información que poderosamente tienen los medios y poderosamente tienen los intereses que van más allá del ciudadano a pie. Entonces, la frase en la que hay que cerrar en mi parte es que tienen que confluir la paz que entiende el ciudadano de a pie como paz con la intención de paz que quiere hacer el gobierno con respecto al acuerdo. Esto es en teoría sencillo y a la vez complejo, porque ¿cómo podríamos definir la paz? Y entraríamos en otro debate que serían 3, 4, 5 horas. Pero básicamente pues la paz... De pronto 6. De pronto 6. La paz la podríamos definir como la ausencia de guerra, como un estado de tranquilidad, como felicidad, como alegría, como cosas muy básicas. O también la podríamos definir como toda la estructura compleja que conlleva llevar a cabo la paz. Muchas gracias. Alice, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a la Carpa FM Radio. Esperamos que cuando nosotros te invitemos, pues aceptes así con la misma disposición nuestras invitaciones. Invitamos a la audiencia a llevar sus reflexiones a las páginas de las redes sociales, a llegar sus comentarios, sus sugerencias a este programa que es para ellos de especial, dirigido de ellos de manera especial. Damos como despedida a este programa, a esta sesión de la semana. Entonces invitamos a todos a transmitir sus comentarios a través de las redes sociales y a los correos electrónicos y sus sugerencias. Damos paso a la parte final de nuestro programa. ¿Iba a decir algo, Manolo? Dígalo, Manolo, no se quede con eso atragantado, dígalo. No, pues que hablando de paz, podríamos también pensar en la paz del Señor. Descansen en paz. Muy bien, paso a Juan Diego. ¿Cuál es nuestra canción de la semana? Bueno, hoy celebrando el Día Internacional de la Paz, he traído una canción para que escuchemos todos y para que disfrutemos todos, muy alusiva y de un artista colombiano, bogotano, comprometidísimo con el tema de la violencia, con el tema de cesar la violencia, comprometidísimo con ser un agente de paz, y es el señor César López. Este señor ha hecho varias cosas, entre las cuales las que más resaltan es que es oficialmente un mensajero de no violencia de las Naciones Unidas y es un emisario de conciencia para la Amnistía Internacional. Asimismo, es un compositor, productor, guionista, pianista, y en 2003 fundó en Bogotá una organización que se llama el Batallón Artístico de Reacción Inmediata, y con este lo que hacen es involucrarse musicalmente y artísticamente respecto de las personas que han sufrido la violencia, las víctimas del conflicto armado. Ellos van y les ofrecen gratuitamente conciertos y espectáculos para su apoyo y para apoyar la respectiva. Hay algo muy interesante también de César López, y es que es el inventor y creador de la escopetarra. La creó en 2002 y cogió una AK-47 y la convirtió en una guitarra. Y cuando se le preguntó, bueno, ¿y por qué hizo eso? ¿Dónde surgió la idea? Dijo, yo estaba en el Club El Nogal, yo estaba con mi guitarra y estaba parado esperando una presentación. Al lado se me paró un soldado y estaba parado de la misma manera en que yo estaba parado y estaba sosteniendo la escopeta o la metralleta de la misma manera en que yo estaba sosteniendo la guitarra. Entonces pues de ahí se me vino la idea, y lo que hizo fue eso, y ha hecho esta idea con varios artistas con un mensaje, digamos, de la misma manera, del mismo corte. Ha ido con Juanes tiene una escopitarra, Fito Páez también. Excelente. Y bueno, sí, es realmente un artista bastante interesante que ha hecho bastante en la escena colombiana por la paz. Antes de dar paso a la canción, Juancho, decirte que aquí te esperamos y que no hagas tú hablar a tus fans en las redes sociales de que por qué Juancho no volvió a la Carpa FM Radio. Ojo, ¿no, Juancho? Demos paso entonces a nuestra canción. A la Carpa FM Radio. Radio Justa 96.2.
Hablo sobre la libertad de los hombres cautivos. Hablo por los que ya no están, por los muertos vivos. Hablo sobre la soledad de las madres sin hijos, y esos hijos ya no hablarán, se los llevó el río. Toda bala es perdida, toda víctima hermana. Tanta guerra y mentira, y que vendrá mañana, mañana. Hablo por una niña que yo vi, que corría de miedo, y detrás vienen 100 y vienen 1000, vienen niños con sueños. Hablo porque tenemos que hablar, y alguien tiene que oírnos. Los que pusimos a gobernar, los que gobiernan con tiros. Dispara. Inmediatamente es urgente, es debido a muerte, es indispensable que cese el fuego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Es que no podemos hablar con ellos y no cese el fuego inmediatamente. Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Toda bala es perdida, toda víctima hermana. Tanta guerra y mentira, y que toda bala es perdida, toda víctima hermana. Tanta guerra y mentira, y que vendrá mañana, mañana. Inmediatamente. Pásame el teléfono, mañana. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla José aquí, el segundo mando de su operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte, y se va a morir porque el presidente de la República... A la Carpa FM Radio, un programa para el encuentro y construcción de virtudes del diálogo ciudadano, entrevistas a invitados especiales, narración de historias de vida y ejemplos de transformación social. Hablo sobre la libertad. A la Carpa FM Radio, un espacio para la reflexión de dilemas propios de nuestra época en Radio Usta 96.2. Los que gobiernan con tiros. Bienvenidos.